Vamos a continuar con nuestro estudio del gozo. Hoy veremos la parte 4. Y quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto para poder tener contexto de lo que vamos a ver hoy. Dijimos, de manera breve, repasando los 3 temas anteriores, dijimos que el concepto bíblico del gozo es muy distinto a lo que en nuestro idioma entendemos por gozo. Vimos que gozo y placer no son lo mismo. Pensar que son lo mismo o tratar de hacerlos semejantes nos lleva a problemas para comprender lo que la Escritura enseña con respecto al gozo. Como que los discípulos habían sido castigados físicamente, por así decirlo, azotes, y aún así estaban gozosos, ¿verdad? Claramente gozo y placer no es lo mismo. Vimos también que el gozo es sinergia entre Dios y nosotros. El Espíritu Santo nos da el gozo, es un fruto del Espíritu Santo, pero también hay algo que nosotros debemos hacer. Nuestra parte en la sinergia tiene que ver con la forma en la que razonamos y entendemos lo que nos pasa. Partir desde la Escritura para comprender lo que nos está pasando. Entonces, cuando hablamos de gozo, decimos que no es algo puramente emocional. Incluye una parte emocional, pero es principalmente intelectual. Dado que el gozo y el placer no son lo mismo, hacemos una distinción entre lo emocional y lo intelectual. Dado que se requiere razonar con la Escritura, dado que se requiere interpretar las circunstancias que vivimos desde la perspectiva bíblica, el gozo tiene su esencia en comprender, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho, en entender la perspectiva bíblica, y como consecuencia nos alegramos, pero principalmente es algo intelectual. El gozo no elimina el dolor ni el sufrimiento, ¿verdad? Pueden coexistir el gozo, el dolor y el sufrimiento. Podemos gozarnos aunque nos duela. Podemos gozarnos en medio del sufrimiento. Y no podemos tener gozo bíblico si no confiamos en Dios. Y la semana pasada estudiamos la confianza en Dios específicamente, ¿verdad? Vimos que según la Real Academia Española, confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Cuando hablamos de confiar en Dios tiene que ver con respecto al futuro, con lo que va a suceder, porque confiamos en Él. Vimos también que la confianza en Dios no es algo inherente al ser humano, es algo que se debe de aprender. Y vimos el proceso que pasó Pedro. Entonces, confiar en Dios no tiene que ver con nuestros esfuerzos, con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Confiar en Dios tiene que ver con conocerlo a Él, su carácter, su fidelidad, su gracia, su misericordia. Específicamente, aprender que Él es fiel, no importa lo que pase. Y si conocemos por experiencia propia la fidelidad de Dios, por consecuencia aprendemos a confiar en Él. No importa si nos da o si nos quita, Él es digno de confianza. Concluimos también que la fe no consiste solo en creer, sino en confiar que Dios hará lo que ha prometido. Entonces, teniendo estas cosas como base en cuanto al concepto bíblico, habíamos visto un mandato, ¿verdad?, en Filipenses 4:4, que dice, Reina Valera 60, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La NBI dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y ya resolvimos esto con detalle. Pero el día de hoy vamos a ver otro mandato relacionado al gozo, que se encuentra en Romanos 12:15, Reina Valera 60. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Entonces tenemos un mandato, tú tienes que gozarte siempre en el Señor. Y luego tienes otro mandato respecto al gozo. Tienes que gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces el nombre del tema es gozarnos con los que se gozan. Y ahora tenemos que entender cómo es que es un mandato gozarme con alguien más. No nada más yo en mis circunstancias, sino también en las circunstancias de otro. Y antes de empezar a profundizar, vamos a orar así como estamos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias por todos los que estamos aquí. Gracias porque tenemos libertad para estudiar, libertad para reunirnos públicamente, sin ninguna interferencia u oposición. Gracias porque confiamos en que si buscamos sabiduría, Señor, tú nos la darás. No la sabiduría del mundo, sino la que viene de ti. Guíanos, enséñanos, amonéstanos a través de tu palabra, es lo que te pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestro objetivo es entender cómo es que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Ahora,
hay que hacer una distinción entre los dos mandatos. El primer mandato tiene que ver con cómo interpretas tus circunstancias, ¿verdad? Regocíjate en el Señor siempre. Eso es cómo interpreto yo las circunstancias que me están pasando a mí. Y eso es siempre. Cuando dice, gózate con los que se gozan, ya no se trata de mis circunstancias, ni de cómo yo interpreto las circunstancias de otros, no. Sino cómo yo debo de interpretar lo que otros han concluido en base a sus circunstancias, ¿verdad? Porque si yo, para gozarme, necesito interpretar mis circunstancias desde la perspectiva bíblica, y me dicen, gózate con el que se goza, significa que la consecuencia o la conclusión de lo que otro pensó sobre sus circunstancias puede ser gozo, y yo comparto el gozo con ellos. Es decir, no está diciendo que yo analice las circunstancias de otro y decida si me gozo o no. No. Sino que el otro, analizando sus propias circunstancias, llora o se goza, o ambas cosas al mismo tiempo, que no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Podemos llorar y gozarnos al mismo tiempo, y ya vimos varios ejemplos de eso. Entonces, aquí tiene que ver con mi forma de comportarme, mi forma de ser, mi interpretación de lo que otros están haciendo y compartirlo. Entonces, no es algo que se limite solamente a cómo yo veo las cosas, sino que tengo que estar con mis hermanos. Tengo que acompañarlos en eso. Ahora, hay una palabra que describe, me parece, esta instrucción de Pablo cuando dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En nuestro idioma existe la palabra empatía. Según la Real Academia Española, empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En otras palabras, decimos acá en México, ponernos en los zapatos de alguien. Y desde sus zapatos comprender lo que piensa y lo que siente, ¿verdad? Imaginarnos qué sería si estuviéramos en el lugar de ellos. Y de ahí tratar de comprender o de sentir lo que ellos sienten. Bueno, pero ¿cómo podemos sentir lo que ellos sienten? Quizás podemos comprenderlo. Bueno, y es que es algo que hacemos comúnmente aunque no nos damos cuenta. Y hay muchas circunstancias en las que es muy fácil gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Por ejemplo, cuando alguien cercano a nosotros pierde un familiar, fallece un familiar de un amigo nuestro. ¿Puedes comprender el dolor que siente? Sí. ¿Puedes sentir el dolor que siente? No en la misma magnitud, pero también puedes sentir lo mismo. Nos lamentamos cuando el familiar de alguien cercano a nosotros muere. Pero no nos lamentamos por la muerte de cualquier persona en el mundo. Muchas personas mueren día con día y nosotros ni nos damos cuenta y ni nos interesa. Pero si es alguien cercano a nosotros que está experimentando la pérdida de un familiar, nosotros muy fácilmente podemos identificarnos, podemos ponernos en su lugar y decir, se sentiría muy feo perder a tu mamá, perder a tu papá. Entiendo y puedo sentir parte del dolor que siente. Por el contrario, nos gozamos cuando alguien comparte alguna causa de alegría. Cuando alguien dice, gané un torneo, me saqué la lotería, algo que genera alegría, nos podemos alegrar por ese alguien también. Decimos felicidades. Muchos hipócritas dicen felicidades, pero yo estoy diciendo de los que realmente están contentos por lo que esa persona está pasando. Ves fotos de graduaciones. Todo el mundo subimos fotos de nuestros hijos en su graduación, ¿verdad? Y nos da felicidad. Comparto mi felicidad. Quien me conoce se va a alegrar porque mis hijos terminaron una serie en sus estudios, ¿verdad? Se graduaron, qué felicidad. Eso es fácil. Gozarme con ellos, llorar con los que lloran. Ese tipo de situaciones es simple, pero antes de avanzar a los casos complejos, primero tenemos que ver que es obvio que no tenemos un mandato hacia la empatía con cualquier persona. Es decir, imagínate un ladrón que está feliz porque entró a una casa a robar y encontró mucho dinero. ¿Debemos gozarnos con él? Uno dice, gózate con los que se gozan y está bien gozoso el ladrón. No, obviamente hay cosas en las que no debemos participar, no debe haber empatía en eso. No debe ser, bueno, qué bueno, estoy feliz por ti porque te robaste mucho. Eso sería contrario a la naturaleza de la cual se supone venimos, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Ahora, imagínate que él quería robar y lo pescaron y se entristece porque lo meten en la cárcel y llora. ¿Debemos llorar con él? Tampoco. Es decir, cuando nos habla de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, obviamente se excluye todo aquello que implique el deseo, el placer del mundo de la carne, ¿verdad?
Todo aquello que es producto de los deseos de la carne, no tenemos por qué participar en eso ni tratar de tener empatía en ese tipo de cosas. Así que estamos trazando una línea divisoria. Nos gozamos con los que se gozan de acuerdo a lo que es agradable a Dios. Lloramos con los que lloran en aquellos que no están haciendo nada contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos casos donde, de manera muy general, hablando de alguien que pierde un familiar, no es nada contrario a la Escritura, ¿verdad? Podemos llorar con ellos. Cuando alguien celebra un éxito públicamente, podemos gozarnos con ellos. Pero hay un caso específico, bueno, ciertos casos específicos. Yo estoy hablando del problema que vamos a abordar hoy. Pero hay situaciones en las que es muy complicado gozarnos con alguien más. Y creo que muchos hemos pasado por ahí. Podríamos tomar muchos ejemplos y quiero dejarlo claramente ilustrado. Porque cuando hablamos de este tipo de situaciones, normalmente tiene que haber un factor emocional. Y muchas veces somos confundidos por los factores emocionales. Somos fácilmente arrastrados en lo emocional y desconectamos nuestra mente racional y simplemente nos cargamos en el barco de las emociones y nos vamos todos juntos y nos vamos de acuerdo en cosas que son incorrectas. Así que para no hablar mal de nadie, yo voy a hablar mal de mí mismo. Les voy a contar una situación que me pasó a mí, donde yo estoy cometiendo no uno, sino varios errores, y te voy a pedir que los analices. La historia que te voy a contar es emocional. Tú debes, a raíz de lo que hemos aprendido del gozo, detectar dónde están los errores, porque después de esta historia vamos a ver cómo los discípulos cometieron un error similar, y Jesús les tiene que hacer una corrección. Entonces, esta historia es verídica, no la estoy inventando, y la viví yo. La he contado quizás en partes en algunos temas, pero me parece que ilustra perfectamente el problema que necesitamos entender del por qué no podemos gozarnos con alguien más. Así que yo, desde que estaba en secundaria, tenía la firme decisión de convertirme en matemático. Yo quería ser licenciado en matemáticas. ¿Por qué? Porque me gustaban mucho las matemáticas. Me gustaban, ya no tanto. En las matemáticas no hay nada subjetivo, todo obedece reglas, no depende de una persona o de la otra, siempre es lo mismo. Si tú haces un procedimiento, siempre llegas a un resultado. No hay nada más certero que las matemáticas. Así que yo tenía el firme propósito de convertirme en matemático hasta que conocí en la secundaria a un maestro que había estudiado la carrera que yo tenía. Y en la clase preguntó, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Típico, astronautas. Ya en la secundaria te quieren ser astronautas, ¿verdad? Bomberos. No sé, nadie decía realmente ejemplos concretos. Nadie decía licenciado en administración de empresas. Nadie decía de eso. No, pues ingeniero. Entonces yo dije, yo quiero ser matemático. Y el maestro me dijo, yo soy matemático. Por favor, quédate unos minutos al final. Se acabó la clase, me acerco al maestro y me dice, no seas matemático. No hay trabajo. Mírame lo que yo estoy haciendo aquí porque no consigo nada más. No cometas el error que yo cometí. Yo medio me traumé. Mis papás me decían, tú no hagas caso. Cada quien cuenta cómo le fue en el baile, decimos acá en México. Si a él le fue mal, pues a lo mejor nada más a él. Bueno, yo seguía firme en estudiar para matemático. Cuando llegué a la universidad, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, yo podía hacer realidad mi propósito. Pero yo había cambiado algo. En la preparatoria hice un examen donde te decían qué aptitudes tienen. Me salió matemático, me salió físico, ingeniero civil y una carrera de la cual no tenía idea, que es la que terminé estudiando, ciencias computacionales. Estudias lo mismo que un matemático 6 de 8 semestres. O sea, 6 semestres sería prácticamente lo mismo que un matemático y 2 donde te especializas. Y dije, pues aquí está la combinación perfecta. Atiendo al consejo del maestro que me dice que no hay trabajo y aparte hacía otro tipo de cosas que me gustaban mucho, la computación. Bueno, el problema es que, aunque estaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es accesible para casi todos, yo tenía serias limitantes económicas. Mi única forma de poder entrar a la universidad a estudiar mi carrera era que consiguiera una beca de escasos recursos, que en aquel entonces había, y dinero suficiente para pagar una cuota interna. Así que no era muy difícil conseguir la beca de escasos recursos porque tenías que llenar un formulario. ¿Cuántas teles tienes en tu casa? ¿Cuántos carros hay? ¿Tienes piso de cemento o de tierra?
y te ves tentado a poner todo lo peor, ¿verdad? Hombre, vivo en la calle y todo para que te den la beca. No voy a negar que hice algunas mentirillas, pero todavía no era cristiano, todavía no sabía yo de las cosas de Dios. Yo quería estudiar y que me dieran la beca. Esa parte, prácticamente tenías que hacer 2 pagos, lo que llamamos en rectoría, que te podían dar una beca de escasos recursos, y la cuota interna, que cuando yo me estaba informando no había becas ahí, o sea, ese dinero se tenía que conseguir. Así que bueno, era todo un reto. Entré con cierto miedo porque papá tuvo un amigo, siempre me lo dijo, yo tenía un amigo que estudió en esa facultad, se volvió loco. De repente ya no se bañaba, no se cortaba el pelo y andaba de indigente. ¿Sabes por qué? Porque se metió ahí. Y en toda la carrera varias veces trató de convencerme de que me saliera por cómo veía que estaba. No que andaba indigente y sí me bañaba, sino porque era muy difícil. En aquel entonces era un reto muy complicado esa facultad. No sé ahora, no estoy diciendo que ya esté fácil para los que estén estudiando ahí, pero bueno. Primer semestre se pudo, conseguí la beca de escasos recursos y conseguimos dinero para pagar la cuota interna. Pasaron 2, 3 semestres y yo conocí a Dios, ¿verdad? Me hizo nacer de nuevo. Y empezaron realmente los problemas económicos en mi familia. Estábamos en una crisis muy grave, tanto financiera como familiar. La familia estaba desmoronándose completamente. Así que llegó el momento de tener que pagar un nuevo semestre. Solicité mi beca de escasos recursos y me la dieron. Ya no eché mentiras. Pero cuando tenía que pagar la cuota interna no tenía forma de conseguir ese dinero. Papá y mamá tampoco tenían forma de apoyarme. Es más, estaban tan ocupados en sus propios problemas que simplemente nos habíamos resignado. No vas a poder estudiar este semestre. Tenía poco de conocer a Dios. Yo realmente quería estudiar. De hecho, yo me había propuesto graduarme con honores cuando entré. Pero los problemas, no sé, quien haya estudiado o tratado de estudiar con muchos problemas en tu casa, problemas financieros y de muchos tipos, resulta muy difícil concentrarte. Resulta muy difícil enfocarte en los estudios, aparte de que tienes que buscar un medio para poder tener dinero y seguir avanzando. No pude graduarme con honores, pero no se me olvida un semestre en particular, que es donde quiero ilustrar el problema del gozarnos con los que se gozan. Un semestre en particular, este que les comento, no había dinero para inscribirme en la cuota interna, así que no quedaba más que resignarme a perder el semestre. 6 meses sin qué hacer. Yo no quería perder ese tiempo, así que un día, el último día que se podía pagar la cuota interna, había una esperanza dentro de mí de que podía pasar un milagro, de que de alguna forma se podía conseguir ese dinero. Así que sin decirle a mis padres, tomé algo del dinero para mis camiones de ida y de venida y me fui a la facultad desde temprano. No sabía qué iba a pasar porque no tenía dinero, pero algo en mí me decía que tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para poder entrar a estudiar. Entonces me voy con dinero suficiente para nada más para 2 camiones de ida y 2 camiones de venida. No tengo para más. Y estoy en la facultad viendo la oficina donde se hacen los pagos, como toda la gente, como buenos mexicanos, último día, ahí andan pagando todo. Entonces pasan las horas y yo estaba orando a Dios pidiéndole que me ayudara a seguir estudiando. Pero ¿cómo me puede Dios ayudar ahí? Pues, bueno, a lo mejor me puedo encontrar dinero tirado. Digo, quizás alguien vino a pagar y se le cayó el dinero. Pensaba yo. Así que me daba vueltas por la facultad poniendo atención en el suelo, en las orillas, en las banquetas, en la calle, a ver si había dinero tirado. Eso porque yo ya tenía experiencias en otras ocasiones antes de conocer a Dios. Y en mi ignorancia le pedí ayuda a Dios. Me salía a la calle a caminar y me encontraba dinero tirado. Entonces ya tenía una cierta respaldo para decir, tal vez Dios ahora me quiera dar más dinero. Pobre del que se le caiga, pero no me importa, yo quiero pagar. Pero no me encontré dinero tirado en ningún lugar. Se van pasando las horas y se van pasando las horas y nada pasa. Y yo sigo orando y pidiéndole a Dios que me ayude porque yo quiero estudiar, pero no tengo el dinero para hacerlo. Entonces me detengo ante la oficina y veo cómo alumnos llegan y pagan y me pongo a ver, desde mi perspectiva, se ven tan felices pagando, despreocupados, bien vestidos, bien alimentados. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué yo no tengo lo mismo que ellos tienen? Ellos no tenían los zapatos rotos como yo los tenía. Me acuerdo que
hablaba mi zapato. La suela se despegaba, ¿verdad? Ropa vieja, descolorida. Pero es lo que tenía y me puse lo mejor que tenía. Y te pones a pensar, ¿por qué ellos tienen y yo no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo no soy como ellos? Y ver que algunos entraban con sus papitas y todo, y a mí las tripas, se sentía el hambre, ¿verdad? No había comido, nada más estaba viendo, esperando que Dios hiciera algo. No sabía exactamente por qué estaba ahí, pero le tenía la esperanza de que Dios quizás podría ayudar. Entonces te cala el hambre, ves a la gente en la cafetería comer, todos felices, todos contentos, y ¿por qué yo no soy como ellos? ¿Qué le cuesta a Dios ayudarme? Pero bueno, yo tenía que hacer lo que estuviera a mi alcance. Y si me tengo que quedar ahí todo el día, me voy a quedar todo el día, pero yo quiero estudiar. Así que no tenía más que orar y acercarme a cada rato a donde estaba la tesorería. Me acercaba a ver cómo van las cosas y ya me iba. ¿Por qué? No sé, pues yo nada más quería sentirme cerca de pagar de perdido. Entonces, así me pasé todo el día. Llegaron que eran como las 6 o 7 de la tarde cuando iban a cerrar y yo no había resuelto el problema. Me acuerdo mucho la señora que estaba encargada de tesorería, salió a decir, muchachos, ya voy a cerrar, porque todavía había gente ahí en la explanada, ya voy a cerrar, el que vaya a pagar, por favor, acérquese porque estamos a minutos de cerrar el día. Entonces yo me acerqué al momento en que sabía que no tengo el dinero y que seguramente me tendría que perder el semestre. Así que me senté cerca de la puerta y empecé a ver cómo acudían los últimos que iban a pagar. Y empecé a frustrarme, empecé a sentirme triste. Todo el día le estuve pidiendo a Dios que me hiciera el milagro, que me ayudara de alguna forma. No tiene nada de malo que yo quiera estudiar, no le estoy pidiendo nada egoísta. Ni siquiera es algo anormal. Todos ellos, los que estaban ahí, están pagando y están estudiando, ¿verdad? Yo le pedí ayuda, pero pues no pasó nada. Así que llegó la hora en que cerraron la puerta, y yo no hice más que sentarme a un lado de la puerta en el suelo, orando por última vez, Señor, si no quieres, no importa. Y me quedé ahí sentado. Y dije, bueno, al menos me voy hasta que ya no haya nadie, porque sabía que al menos en 6 meses no iba a volver a ver la facultad. ¿Para qué iba? Entonces, mientras yo estaba orando, sentado, cabizbajo, abre la puerta esta señora y me dice, muchacho, ¿qué estás haciendo allí? Digo, ya casi no había nadie, ¿verdad? No sé si pensó que los iba a robar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo allí? Y ella me había visto en el transcurso del día. Como yo me acercaba constantemente a la puerta, nada más para ver qué pasaba, a ver si algo pasaba, no sé, esta señora me vio en el transcurso del día y me dijo, has estado aquí todo el día, ¿vas a pagar o no? Le dije, no tengo dinero para pagar, con mucha vergüenza, ¿verdad? Me dijo, y cerró la puerta. Empezaron a apagar luces, o sea, se está yendo toda la gente, el guardia se pone a hacer sus últimos rondines. Le dije, bueno, yo me voy a ir hasta que la última persona se vaya, hasta que me corra el guardia. No tenía más que hacer, ¿verdad? Y había invertido todo el día, tenía mucha hambre, estaba muy cansado, pero eran los últimos momentos en que iba a estar en la facultad. Empezaron a salir todos los de tesorería, y el último que sale esta señora y se dispone a cerrar, voltea, suspira y me dice, ¿quieres estudiar? Y le dije, sí, claro que sí. Y me dijo, pasa, te voy a dar beca completa. ¿Te imaginas la felicidad, el gozo de saber que esta señora está dispuesta, por no sé qué razón, a darme una beca completa, simplemente porque Dios ha decidido que yo siga estudiando, a pesar de que no tengo el dinero para hacerlo? Darte cuenta que quien puso la esperanza en ti desde la mañana, que fueras sin ninguna razón, simplemente ahí, quédate ahí, haz todo lo que sea posible. Estar pensando por qué ellos tienen y no, por qué yo soy tan distinto como ellos, por qué no nací mejor en otra casa con otros padres, por qué ellos tienen ese beneficio y yo no. Y al último, darte cuenta que desde el principio Dios ya tenía todo ordenado, pero tú no sabías. Y lo único que tenía que hacer era pararme allí,
hasta que Dios tocara el corazón de esa mujer y le regalara a un muchacho pobre una beca para que siga estudiando. Estaba inmenso, la felicidad se desbordaba, gozoso, feliz. Pásale, ándale, ya se fueron, apúntame aquí tus datos. Ni siquiera llené el formato oficial, se los apunté en una hoja porque ya no había nadie. Dejé todos mis datos, dijo, mira, te vas a presentar a clases, yo me encargo de que esto se arregle y ya, olvídate de eso, pero a la próxima sí pagas. Claro que sí, muchísimas gracias y me salí. Obviamente cuando llegué a la casa y les cuento, pues no me querían creer, ¿verdad? Porque no tengo nada que compruebe que tengo beca, nada más la palabra de esta señora, ¿verdad? Pero bueno, cuando entro a clases llegas con miedo, oigan, es que me dijeron que me iban a dar beca, así como no, aquí estoy registrado, todo quedó en orden, Dios me hizo el milagro. Y bueno, fueron tiempos muy difíciles, querer estudiar y no tener el dinero para estudiar, querer enfocarte en una facultad tan complicada, no tener el tiempo ni la mente para hacerlo, tener que sobrevivir, buscar dónde comer, buscar trabajo, aunque no sabes nada. Ese es el problema de los jóvenes, ¿verdad? Quieres un trabajo y te dicen, necesitas experiencia. Pero ¿cómo vas a tener experiencia si no te dan trabajo? Pues no se resuelve, es muy complicado. Tienes que trabajar de otra cosa. Ya les platiqué que me metí a trabajar de conserje en otro lugar, donde había computadoras. Mínimo estando cerca de computadoras me podía servir. Mínimo mientras les limpio ahí el escritorio puedo ver lo que hace. Y así fue como Dios me dio mi primer trabajo. Pero pensando en todo lo que se batalló en la facultad, todas las cosas difíciles, todas las situaciones donde no había que comer, donde tenías que ir a la facultad aunque no tenías dinero para regresarte y tener que ponerte, no sé si algunas vieron en la universidad personas que pedían que les regalara un peso. Si fueras de mi edad ahí me encontrarías muchas veces, oye, no tienes un peso que me regales, porque de peso en peso podía juntar para el pasaje de regreso. No sé si te imaginas qué complicado es estar en una carrera de computación cuando no tienes dinero para comprar una computadora y todo tienes que simularlo en una hoja de papel. Así fue como yo aprendí a programar. Los muchachos hacían sus tareas en sus casas con sus computadoras. Yo no tenía computadora, yo tenía que dibujar la computadora y el teclado, imaginarme que tecleaba e imaginar lo que la computadora haría. Eso me sirvió mucho para aprender a programar, porque tú cuando programabas en aquel entonces tenías que ir a una máquina para que te dijera qué errores tienes. Había máquinas que se rentaban, pero costaba 30 pesos la hora. Yo no tenía dinero para eso. Así que si llegaba a juntar 30 pesos de una hora, tenía que meter todas las tareas posibles para que me las revisara. Pero si alguna tarea tenía error, ya no tenía tiempo para corregirlo. Así que yo tenía que tratar de entender cómo razona, entre comillas, la máquina, cómo va a interpretar la máquina mi programa y tratar de adelantarme a los errores, porque solo tenía la oportunidad de una hora. Eso me obligó a estudiar muchísimo más, a comprender con muchísima más precisión cómo una computadora procesa el lenguaje, más que mis compañeros de grupo. No porque yo fuera inteligente, sino porque era mi única forma de poder cumplir con las tareas. Así que fue muy difícil tener que imaginarte que tienes cosas, porque no las tienes. Acabé la carrera, gracias a Dios, después la situación cambió, empiezas a agarrar un poco de experiencia, tienes tu trabajo. Llegué a mi último año de universidad con carro del año. Dios me bendijo mucho, pero fue muy difícil. Después de acabar la carrera, me entero de que mi padre biológico, que nos había abandonado cuando yo tenía 3 o 4 años de edad, que rehizo su vida y tuvo una hija única, él tuvo los medios para darle educación a su hija en una de las mejores universidades más prestigiosas y más caras de nuestro estado. Y me entero porque alguien subió una foto de ella. Yo no la conozco en persona. Ella no sabe que tiene medios hermanos. Ella no sabe que yo existo. Y yo sí sabía que él había hecho su vida y le iba muy bien. Y cuando me enteré de que su hija, su única hija, se había graduado de una de las mejores universidades, de las más prestigiosas, y había subido su foto feliz porque había terminado su carrera, se convirtió en un serio problema para mí. ¿Por qué? Porque ese debía haber sido yo. Eso es lo que yo pensé. Era mi papá y yo era el mayor.
¿qué culpa tengo yo de los problemas entre mis padres? ¿Por qué yo tuve que sufrir tanto para estudiar y a esta chica se le regaló tanto? Fue muy complicado para mí. Yo no podía alegrarme con ella en esa foto. ¿Me entiendes por qué? Yo dije, esto es muy injusto, muy injusto. ¿Por qué tuve que sufrir tanto? Si mi padre no se hubiese ido, mi vida hubiera sido totalmente distinta. Pero no, Dios tuvo un plan y decidió que yo batallara mucho y que a ella se le regalara todo. Ese es un argumento muy común entre muchos cristianos e incluso entre ateos. Porque a ellos sí y a mí no. Así que definitivamente no podía alegrarme por ella. No podría cumplir, gózate con los que se gozan. Ella está muy feliz en la foto. Yo no puedo compartir esa alegría. No podía compartir esa alegría. Porque esa foto representaba para mí el recuerdo de muchísimos sacrificios y muchísimos esfuerzos y fracasos. Entonces, ¿cómo le hacemos para gozarnos con los que se gozan en una situación así? Cuando alguien ha recibido lo que tú no recibiste, pero lo anhelaste con toda el alma. De yo haber tenido esas oportunidades, de haber tenido la vida hasta donde yo pude haber querido, yo me pude haber concentrado muchísimo en la escuela, en una de las mejores universidades y quizás hubiera alcanzado mi meta de graduarme con honores. Pero no pude, no porque no quisiera, no pude. ¿Por qué? Y encima Pablo dice, gózate con los que se gozan. ¿Cómo le hace el cristiano para gozarse con alguien que tiene lo que tú no tienes y que quieres? ¿Cómo puedes compartir genuinamente la alegría cuando tienes amargura? ¿Cómo le haces? Ahora, en esta historia, como te la he contado, te pedí desde el principio que pusieras atención y que razonaras bíblicamente. Intencionalmente te cuento una historia emocional para que evites subirte al barco de emociones y veas el problema. Porque tenemos la tendencia que cuando alguien nos cuenta algo muy triste, luego lloramos con él, ¿verdad? Pero como expliqué, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran tiene limitantes, ¿verdad? No debes llorar con alguien que llora por una razón injusta o equivocada. No debes gozarte por alguien que se goza por una razón injusta o equivocada. ¿Cuántos lloraron conmigo? ¿Encontraste los errores? Yo estaba muy nuevo en las cosas de Dios. Para mí era imposible verlo, pero con lo que hemos estudiado debe de quedar muy claro. Pero si no, no te preocupes. Los discípulos pasaron una situación muy similar. Cometieron un error muy similar y Jesús, aunque ya tenía tiempo con ellos e hicieron cosas mucho más grandes que las que nosotros podríamos hacer, les corrigió lo que estaba mal. Vamos a esa historia. Lucas 10, 1 al 16. Después de esto el Señor escogió otros 72. Bueno, la Reina Valera de 60 dice 70. El NBI dice 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a otro pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios.
les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahora, entendamos. Fíjate estas frases que voy a subrayar. Jesús les dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Imagínate la situación. ¿Qué defensa personal tiene un cordero? Un cabezazo que te pueda dar y es todo, ¿verdad? Entonces les está diciendo que ese viaje va a ser placentero, lleno de felicidad y comodidad. No, para empezar les está diciendo, aguas, está peligroso esto. Son corderos en medio de lobos. Les dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. No traten de sentirse seguros llevando cosas. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Entras a un pueblo, imagínate, trata de ponerte en su lugar. Entras a un pueblo, y bueno, no sé si en aquel entonces era visible como en este entonces, pero tú puedes ver en dónde hay más abundancia, o sea, en qué casa hay más abundancia, ¿no? De las que estén ahí. ¿A cuál pedirías posada? A donde entren, coman los que les sirvan. ¿Cuál casa te vas? Dirías, a ver, somos 2 en 2, ¿verdad? ¿Cuál estará mejor? ¿Cuál se ve mejor? No, ese no es el criterio. Donde los reciban es a la predicación del Evangelio. No de que vayas y diga, oiga, ¿nos da chance de quedarnos aquí unos días? No. Tú vas a predicar el Evangelio y de los que respondan, alguno de ellos te va a invitar, porque sabe que vienes de fuera y que no tienes dónde vivir. Y el que te invite, el que haya sido, te comes lo que te sirvan. Ay, a mí no me gusta el huevo. Lo siento, compadre, pero el hambre es hambre. Y si tienes hambre, comes lo que te pongan enfrente. Y eso es lo que Jesús les dijo. Así que, ¿qué clase de viaje están por emprender? ¿Un viaje enfocado en la felicidad, en la comodidad, en disfrutar, conocer nuevas aldeas? No, esto es un asunto peligroso. Te ajustas a lo que hay, si hay. Porque dice, cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan. Ahora, hay lugares donde no te van a aceptar. Y ¿sabes qué? A lo mejor venías de un recorrido largo y no has comido nada. ¿Cuál era la condición para que tú te sentaras a comer? Un lugar donde te reciban y lo que te pongan en la mesa. ¿Qué pasa si llegas a una ciudad y nadie te acepta? Y encima tienes que decirles esto. Aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. No te aceptaron y luego les dices eso. ¿Cómo te van a tratar? ¿Es una situación peligrosa o no? Claro que sí. Ahora, imagínate que tú eres uno de los dos, uno de los grupos de 2 en 2 de los 70 o 72. Y estás escuchando todo esto que Jesús te está diciendo. ¿Te vas gustoso o te vas temeroso? Porque nomás son 2. No van los 70 juntos, ¿verdad? Son 2 los que van llegando, ¿verdad? Si el pueblo se enoja, allá la gente era extremista, te apedrean y se acabó, ¿verdad? Así hemos visto o vimos que le pasó a Pablo. Ahora, Lucas 10, 17 al 19. Cuando regresan, dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Ahora, aclaro, algunos leen el versículo 19 y piensan que eso es vigente, ¿verdad? Dicen, esto es una promesa. No. Eso se cumplió en los que envió y se acabó, ¿verdad? Luego, con los apóstoles a quienes les dio la autoridad y se acabó. En ningún lado dice que todos los cristianos van a hacer esto. Ahora, les fue muy bien, ¿verdad? Iban con incertidumbre, seguramente algunos temerosos, y regresan bien contentos. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, sí, yo les di autoridad para eso, no les va a pasar nada.
Sin embargo, históricamente hemos sabido de muchos cristianos que mueren como mártires, ¿verdad? Así que esto claramente no es para todos los cristianos, era para ellos en específico. Ok, ¿están gozosos por lo que pasó? Sí. ¿Jesús está contento por lo que pasó? No del todo. Versículo 20. Sin embargo, les dice Jesús, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Puedes ver el problema de los discípulos? ¿Estaban gozosos? Sí. ¿Tenían razón para estarlo? Sí. Sanaron enfermos, resucitaron muertos, los demonios se les sometían. Hay mucha razón para estar feliz. ¿Y qué le dice Jesús? Ah, sí, pero esa no es la razón por la cual debes estar feliz. Esa no es la razón del gozo. No tiene nada que ver que los espíritus se hayan sometido. No tiene nada que ver que haya sanado a los enfermos. Eso no es razón. Claro que te vas a sentir gozoso, pero nuevamente, ahí estás viendo un factor emocional, no intelectual. Se sienten bien por lo que les pasó, ¿verdad? Dios los respaldó. Yo te conté esta historia donde yo estaba muy triste y luego me pongo muy feliz por lo que Dios hizo y me siento gozoso. Pero esa es una forma válida de gozarse. ¿Sí o no? No tiene nada de malo, pero es incorrecta. ¿Por qué? Porque esa razón es la que me impide gozarme con otro. ¿Puedes ver por qué? En la historia que te cuento, ¿por qué mi media hermana, que llevó una vida totalmente distinta a la mía y que ni siquiera sabe que yo existo, y está feliz en su graduación, ¿por qué yo no me alegro por ella? Porque yo no siento lo que ella siente. Porque aunque me puse muy feliz cuando Dios me ayudó, digo, ¿y por qué no me dio mejor algo mejor? ¿Por qué me voy a alegrar porque me dio una beca si Dios es dueño de todo y me pudo haber dado una carrera en otra escuela? Aquí hay dos problemas. Número uno, la causa de mi gozo es emocional. ¿Te das cuenta? Me fue bien, pensé que no iba a entrar y sí entré. Desde mi perspectiva, qué bueno lo que pasó, estoy gozoso. Los discípulos van, los pueden rechazar, pero la gente los acepta, hacen milagros y regresan. Estamos felices, Jesús. ¿Por qué? Porque nos fue bien, se sintió todo bien. Y Jesús le dice, no, esa no es la forma, esa no es la razón para tener gozo. No tiene nada que ver con que te fue bien o te fue mal. La razón del gozo es que eres salvo. ¿Puedes entenderlo? Fíjate bien, si en la historia te subiste al barco de las emociones conmigo y navegamos juntos, cometiste un serio error. Porque es injusto que yo me gozara porque Dios me ayudó. Porque Él pudo haber dicho, no, y no estudias y se acabó. Y aún así yo tengo razones más que suficientes para seguir gozoso. Mi salvación. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Así que estoy seguro que muchos fracasaron en la prueba. Ten mucho cuidado. Las emociones son algo muy poderoso para llevar a la gente, para manipular, para trasladarte de un lado a otro y ni cuenta te das y hasta feliz te sientes. No debes participar en cosas incorrectas. Es el mismo error de los discípulos, pero no tenemos por qué entristecernos. Ellos estaban recibiendo enseñanza directa de Jesús y aún así se equivocan, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Ellos pueden decir, a ver Jesús, explícanos, y les explicaba la parábola. Claro que también tenemos el Espíritu Santo que nos explica, pero no es lo mismo, ¿verdad? La esencia del gozo no es lo que te pasa. La esencia del gozo es lo que Dios ya hizo. Y si seguimos cometiendo el error de gozarnos por lo que pasa, no vas a poder gozarte con el que tiene algo que tú no tienes. Porque esa es tu base de comparación. Yo sufrí, ella no sufrió. ¿Por qué?
piénsalo fríamente. Debiste haber dicho, qué injusto es Hernán. Qué malagradecido. ¿Puedes ver por qué? Porque si no hubiese sido por esos años difíciles en la universidad, yo no estaría aquí hablando con ustedes. ¿Te das cuenta? Yo no hubiera conocido a Dios. Mi historia de lo que he vivido y de lo que he aprendido de Dios no existiría. ¿Quién sabe dónde estaría yo? ¿Cómo puedo ser capaz de quejarme porque Dios no me dio lo que le dio a otro cuando me ha dado el regalo más asombroso que se le puede dar al ser humano? No caigas en la trampa. Una persona que llora no necesariamente merece que llores con él. Así como una persona que se goza, no necesariamente debes gozarte con él. Tienes que filtrar lo que escuchas, hacer un lado la emoción y ver los hechos. ¿Qué me estás diciendo, Hernán? Que a pesar de que Dios te dio la salvación, estabas triste porque no ibas a estudiar, y encima te enojas porque no te dio lo mismo que otro. ¡Qué malagradecido! Ese es el veredicto correcto. Pero si te enseño algo equivocado, envuelto en emociones, con gusto lo abrazas y lo aceptas. ¿Verdad? Dice la Escritura que con palabras lisonjeras pueden llevarte a falsas doctrinas. El ya fallecido pastor R.C. Sproul dijo, el mayor gozo que una persona puede tener es saber que su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, que es salva y vivirá siempre con Cristo. Y tiene razón. Y si no comprendemos este punto tan sencillo, jamás nos vamos a gozar con los que se gozan. En cuestiones simples sí, pero cuando tiene que ver con algo que tú no tienes, o algo que no tuviste, o algo que al fin tienes y estás feliz y ves que alguien llora y dices, pues que llore, yo ahorita estoy feliz. No, también el mandato es llora con él. Por eso tenemos que despojarnos de todo ese emocionalismo, irnos a la base. Yo sé que siempre se ha interpretado como frialdad el pensamiento racional. Ay, qué feo, tan frío. El que se va a quejar de feo y frío es el que no le interesa la verdad. ¿Me explico? Hay otro problema, la empatía. Fíjate bien, pensamos tanto en nosotros mismos que nos comparamos con lo que otros tienen y en lo que yo no tengo. O al revés, en caso de enfermedad no quiero tener lo que tiene otro. Si yo no quiero tener nada como él no tiene nada. Pero estamos pensando en nosotros mismos. Yo siento, yo sufro, yo no tengo, yo batallo, yo lucho. Pero ¿quién eres tú? ¿Por qué el mundo debería centrarse en ti? ¿Alguna vez fuiste tan egoísta como para orar y pedirle a Dios que no lloviera en tu día de campo? Te apuesto que sí. ¿Y te has puesto a pensar qué egoísta eres? Dice, Señor, vamos a ir a un paseo, por favor que no llueva. ¿No es malo lo que pido o sí? ¿Qué te cuesta, Señor, que no llueva? Sí, pero a ver, razonemos. ¿Por qué Dios tendría que detener el clima mundial, las leyes naturales, para que tú te la pases contento en tu día de campo, cuando quizás en esa misma zona alguien está diciendo, Señor, que llueva, porque las siembras, la cosecha, las presas, los animales no tienen agua? Son oraciones que parecen insignificantes, pero cargadas de amor propio, incorrecto. Señor, yo no quiero pasar mal día. Ordeno a las tormentas. Ya les conté la vez que yo ordené un huracán que se detuviera y nos puso una arrastrada. ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué pensamos tanto en nosotros? Fíjate bien, yo sufrí, yo luché,
yo lloré, yo soporté, no me lo merezco o yo me merezco. ¿Quién eres tú? Se nos ha llamado a seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Vamos a Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Este es nuestro ejemplo a seguir. Podemos asegurar con toda certeza que ningún hombre ha experimentado mayor gozo que el de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús estaba en perfecta armonía con el Padre, perfecta obediencia a la voluntad del Padre. El mayor gozo que un hombre podía tener lo tuvo Jesús. ¿Y cómo le fue? ¿Por qué somos tan egoístas? Porque si Él, el único que merecía todo lo mejor de lo mejor, voluntariamente entrega su vida? Aceptar la voluntad del Padre para que sufra, sea abatido y molido por nosotros. Hablamos de empatía, ponte en el lugar de Él. Jesús lo hizo literalmente por cada uno de nosotros. Sin embargo, nos cuesta trabajo gozarnos con los que se gozan. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en nosotros mismos. Al ver la foto de mi media hermana feliz porque se graduó, yo debí alegrarme y decirle: gracias, Señor, por todo lo que me diste. Gracias porque por medio de todo ese sufrimiento pude conocerte. Gracias porque me obligaste a estudiar más, a esforzarme más. De otra forma no lo hubiera hecho. Gracias porque me enseñaste a valorar cada cosa que tenía, cada tortilla que me llevaba a la boca. Gracias, porque de otra forma jamás lo hubiera hecho. Y enterarte de que a alguien le fue mejor en ningún momento debería interferir con mi gozo y mi felicidad, porque Dios ha garantizado mi salvación. Y llegará el día en que no habrá más llanto, no más dolor, no más angustia. Quitándonos todo ese egoísmo y dejando solo la empatía. Si yo hubiese estado en el lugar de mi media hermana, también estaría feliz. Y decir que no sería pura hipocresía, ¿verdad? Seamos astutos, listos para detectar lo que se nos está diciendo. Haz a un lado la emoción y juzga con justicia.
Ay, es que yo sufro. ¿Y? ¿Dónde dice la Biblia que no vas a sufrir? Es que tú no sabes lo que se siente y no me interesa saberlo. Pero se te ha dado lo más valioso que se te podía dar. Qué malagradecido eres. Ay, porque eres tan feíto, Hernán. Pobrecito. Pues primero sóbale la panza. Primero sóbale la espalda. Nomás lo volteamos, sóbale la espalda. Y luego lo regañas. No. No seas bárbaro. No sabes que esas emociones te conducen a algo equivocado. Te desvían de lo correcto. Tú sigues pensando que estás bien. Ese es el problema. Piensas que estás bien. Piensas que es injusto que alguien tiene lo que tú no tienes. Y te justificas ante Dios. Y eso indica que Dios ha sido injusto. Estás negando la esencia del Dios justo, convenciéndote de algo que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por tus emociones. Necesitamos despertar de eso. Abre tus oídos, razona lo que escuchas, ruégale a Dios, líbrame de mis emociones y líbrame de las emociones de los demás. Permíteme filtrar todo lo que veo, lo que oigo, lo que siento por medio de la Escritura. Y seremos librados de muchísimas cosas. Tendremos una vida mucho más feliz a pesar de que no tengamos lo que otros tienen. ¿Sabes qué triste mi situación? Decir, ¿por qué yo no soy como ellos? Despreciando el trato de Dios para mi vida. ¡Qué absurdo! Totalmente nefasto, ingenuo. Pero convence. Pero llega. ¡Ay, pobrecito Hernán! ¿Por qué? Eres un pecador, ¿qué te mereces? La muerte. ¿Y por qué no te ha matado Dios? Por pura gracia. ¿De qué te quejas? Necesitamos cristianos fríos en ese sentido. Sí, pero también dice llora con los que lloran. ¿Te fijas? No te está diciendo que no expreses emociones. Gózate con los que se gozan, eso requiere criterio y razonamiento, pero también lloras con los que lloran. Ni pura emoción, ni puro razonamiento, cada cosa en su lugar. Razona, medita, escucha, explica, sufre, no te preocupes, lloro contigo, me duele que estás así, pero entiende que no tienes razón para no estar gozoso. ¿Me explico? Hay mucho que aprender en ese aspecto. No caigas en la trampa de la emoción. Por eso está el mundo como está. Si alguien se siente mujer, pues déjalo. Y si el siguiente día ya no es mujer y es perro, pues... Personas que dicen, ay, es que las palabras me ofenden. Tenemos que hacer lugares seguros donde nadie me ofenda. Es que ridiculez. Deja tú que el mundo lo crea. Los cristianos. Es pésimo. ¿Por qué? Porque han desconectado su cerebro. No caigas en la trampa. Entonces, siempre debemos estar conscientes de que ya tenemos lo más valioso que un ser humano pueda tener. Todo lo demás que Dios quiera darte es extra. Él no tiene obligación de bendecirte. Pudo haberte salvado y luego destinarte una vida miserable y aún así tienes todo para estar gozoso cada uno de tus días. Necesitamos entender la esencia de la salvación. Ninguno tiene una vida tan miserable como se pueda tener. Todos Dios nos ha dado la salvación de los que estamos aquí y mucho más.
Dejemos de pensar solo en nosotros mismos. Hay que poner el ejemplo de Jesús. Él resumió la ley en 2 mandamientos: Dios y a tu prójimo. Después tú. Voy a hacer algo, voy a decir algo que agrade a Dios y que edifique a mi prójimo. ¿Me explico? Pónganse alerta. ¿A cuántos pude haber engañado el día de hoy con mi historia matona? Por eso dije primero, es real, no le estoy inventando. Pero es muy peligroso gancharte en las emociones. Roguémosle a Dios que permita que permanezcamos fieles. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dentro de este cuerpo local, algunos de nosotros tienen cosas que otros no tienen y que quieren tener. Algunos tienen cosas que no quisieran tener. No hay que irnos muy lejos. Esos conflictos pueden surgir aquí. No caigas en eso. Hemos abierto la oportunidad de que se den testimonios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien dice, vengo a testificar que Dios me quitó el cáncer y hay alguien con cáncer entre nosotros? ¿Se va a amargar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se lo quitaste a él? Si yo leo más y yo me porto mejor. No, se debe alegrar con el que ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque el otro, tenga o no tenga cáncer, es salvo. Y si Dios le ha placido no quitárselo, es por su propio bien. Pablo dijo 3 veces le rogué al Señor que me quitara el aguijón. Y Dios le dijo, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. Y dijo Pablo, ¿para qué? Para que yo no me enalteciera. Un enviado de Satanás que me abofetee, que lo mantenga humilde. Dios, quítamelo. No, te lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque si no, te desvías. Empiezas a verte como algo que no eres. Empiezas a ver en ti mismo y Dios pone una restricción. Nunca más, Pablo, y cuando lo pretendas, esto te va a recordar que no eres nadie. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Te aseguro que es la misma esencia. Es para tu propia restricción, para tu propio control, para que camines bien, para que aprendas a conocerlo, para que madures. Todo lo que Dios hace es bueno y todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que todos debemos tener libertad de alegrarnos con el que se alegra y también tener la libertad de llorar con los que lloran. Ni desconectamos las emociones, ni desconectamos el cerebro, sino que traemos un balance correcto. Hay momentos para analizar fríamente lo que pasa y hay momentos para expresar sentimiento. No confundas, no los mezcles, sepáralos y podremos andar con sabiduría, libres de muchos errores. En eso consiste la madurez de la que habla la Biblia, discernir las cosas difíciles, para que no seamos como niños arrastrados por cualquier viento de doctrina, dijo Pablo. Así que hay que trabajar en eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, queremos primero agradecerte porque hasta aquí nos has sostenido. Somos muy necios, somos fáciles de engañar, somos fáciles, Padre, de confundir. Enséñanos y ten misericordia de nosotros. Enséñanos a confiar en ti y aprender a razonar, Señor, lo que escuchamos. Aprender a filtrar lo que oímos. A pasar por tu escritura lo que estamos aprendiendo o lo que alguien nos cuenta. Sea algo sentimental o no. Enséñanos a poner las emociones en el lugar que les corresponde y a usar nuestro cerebro cuando corresponde. A no confundir una cosa con la otra. No queremos ser personas huecas que no sienten, pero tampoco queremos ser personas que sienten todo pero no piensan. Enséñanos a expresar donde corresponde, a gozarnos con el que se goza, asegurándonos, filtrando que la causa del gozo es válida. Llorar con los que lloran con las mismas razones, porque sus causas, sus razones son válidas. No nos permitas hacernos cómplices de un falso emocionalismo. Aunque el emocionalismo sea genuino,
Aunque realmente me sienta así, Señor, líbrame de mí mismo. Enséñame a escudriñar tu palabra, a conocerte cada vez más, para tener en claro lo que es falso, para tener en claro aquello que no proviene de ti. Líbranos de ser egoístas, de pensar tanto en nosotros mismos, de querer compararnos unos con otros. No, Señor. Concédenos compararnos solo contigo. Solo contigo, Señor, y ver la situación miserable y despreciable en la que estamos. Enséñanos a acudir solo a ti, a confiar solo a ti, Señor. A no caer en el engaño de pensar que merecemos algo. No merecemos nada más que la muerte. No merecemos nada más que tu justicia, Señor. Pero a ti te ha placido darnos misericordia. Por gracia nos has declarado salvos y hemos aprendido que eso es inmovible. Jamás nadie me separará del amor de Cristo. Enséñanos, Padre, a gozarnos en eso, en la esencia del gozo, para que podamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Quien tenga una pregunta, por favor, levante su mano. Si nos queda tiempo, pasamos a responder preguntas en línea si la hay. Sean breves y concisos en su pregunta, de manera que podamos usar eficientemente el tiempo. Bueno, buenas tardes, pastor. Así algo que hemos visto en la Biblia, el versículo más corto, que es donde Jesús llora. Yo había escuchado diferentes versiones en cuanto interpretan por qué lloró. La más certera, bueno, que yo creo que puede ser razonable, si no es que me corriges, es que entendiendo que Jesús en la muerte de Lázaro, cuando saben en el contexto qué es lo que sucedía, cómo a Jesús se le había avisado anteriormente y él ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Obviamente. Sabía que Dios se iba a glorificar con ese acto. Pero entendiendo en esta parte que nos acaba de explicar de lo sentimental, entendiendo que Jesús no lloró porque Lázaro ya estaba muerto, ni tampoco lloró por la falta de fe que no vio en los demás, sino entendiendo que lloró, yo creo que es usando la empatía al ver que sus amigos cercanos están llorando. Yo creo que es algo que a nosotros nos puede pasar. Tal vez acompañas en el funeral a una persona que no conoces, no conociste a la persona que murió, pero si hay familiares o amigos muy cercanos a ti y al verlos llorar, pues surge en ti ese sentir, ¿verdad? De querer también expresar o llorar. No sé si sé exactamente lo que Jesús le pasó al ver a María y a ver a su otra hermana, los hermanos de Lázaro, y es por eso que él haya llorado, o sea, por eso, por una especie de empatía por María y su hermana. Sí. Es que mira, bueno, cuando le dices el original, antes de que diga Jesús lloró, hay otra palabra ahí que tiene que ver con un descontento. Es decir, algunos tratan de argumentar que Jesús como si se hubiese compadecido o también le hubiera dolido lo que está pasando, pero me parece incompatible, dado que él sabe que va a resucitar a Lázaro y que previamente había dicho, es hora de de levantar a Lázaro. Entonces, lo que podemos ver ahí es que Jesús primero estaba en disgusto porque nadie tiene fe en lo que él ya dijo. Y luego llora con ellos por el dolor que ellos tienen. Y ahí es donde vemos la empatía. Está llorando con los que lloran, pero no está compartiendo la misma razón del llanto, ¿verdad? Es como el ejemplo que comentas. Yo puedo ver que mi hijo está llorando por algo que es insignificante, pero puedo sentir el dolor de mi hijo. Cuando lo llevas a vacunar y lo vacunan y está chiquitito, te duele en el alma ver que lo vacunen, aunque sabes que no es tan doloroso, pero ahí hay una empatía, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jesús es un ejemplo muy claro que no está razonando como ellos, sin embargo tampoco se comporta ajeno o frío ante la situación, sino que es empático. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, está ahorita en el cine, no sé si alguien o muchos ya la vieron. A mí me hizo llorar su relato, igual que me hizo llorar esa película también. Pero por empatía. Por empatía, por empatía, porque uno pasó ese caso y lo recuerda también. Y también vio la mano de Dios en eso, ¿verdad? Entonces,
cuando salgo, pues a mí me invitó una de mis hijas. ¿Podría inclinar un poco más el micrófono? A mí me invitó una de mis hijas y ella me dice, está buenísima. Digo, si la entendiste, qué bueno, ¿verdad? Porque trata, como quien dice, le digo, nosotros eso lo conocemos como el orden de la salvación. Está basada una parte en Efesios y le digo, porque le digo, a ver, ¿qué es más importante para ti? Ay, pues que Dios te hace un hijo de Él, pero que era más importante que se resolvieran. Está muy bien llevada la película, la mera verdad. Se trata de casos que no se resolvió, que el papá murió y la muchacha logró el triunfo y al final fue porque le compartieron la salvación, ¿verdad? Y le dije, ¿y qué era lo más importante? Y se queda pensando un rato y me dice, la niña, mi nieta, me dice, pues la salvación, abuelita, ándale, eso es lo más importante, que en verdad está diciendo que los que somos hijos de Dios, conocer nuestra identidad, de eso se trataba la película, y que obtuvimos la salvación. Pero es que si lloré, pues sí, porque la película está triste. ¿Es emocional? Es muy emocional y al final lo toman ligeramente, ¿verdad? Pero, pues sí, tenemos sentimientos y nos hacen llorar por empatía o porque uno pasó por parecidas cosas y al final vio la mano poderosa de Dios y ahora que comprende, pues tiene la salvación. En eso sí, pienso que muchos compartimos lo mismo. Ok. ¿No hay ninguna pregunta entonces? No era pregunta. Okay. Perdón. ¿Bien más? Ahí hay una mano levantada atrás. Buenas tardes. Bueno, Hernán, a mí me pasa bien seguido y más porque la mayoría de las personas con las que convivo pues son católicos. Cuando yo les empiezo a contestar por decir de esta manera, que se oye fría, pero más que nada pues es pues más sana la enseñanza, ¿no? Pero ellos no lo ven, ¿no? Entonces siempre me rebaten mucho con la frase, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que vino a enseñar. Amor, Dios es amor. Tú no lo estás practicando, así no es. ¿Cómo vas a sufrir? O sea, entonces a mí me hacen sentir, bueno, pues ya me callo, ya digo, bueno, o sea, ya has dado una prédica de eso del amor, ¿verdad? Que es mente y corazón, ¿verdad? Cardio. O sea, lo que es el significado realmente de la palabra amor cuando Jesús dice eso. Pero me sigo topando, pues sí me desanimo mucho con ellos porque haz de cuenta que soy una persona bien fría y que me quiero mucho también, porque pues las hablas de la salvación, de la predestinación. Bueno, es muy delicado en medio de una situación sensible y dolorosa. Es muy complicado filtrar las palabras que vamos a decir, ¿verdad? Porque hay veces en que las personas no requieren propiamente una explicación intelectual, sino simplemente alguien que llore con ellos. Y me parece que el ejemplo que mencionan de Jesús es el mejor caso, ¿verdad? Jesús sabe que no está teniendo fe, pero están llorando y no los reprende primero. Pero, por ejemplo, en el caso de Pedro que se está hundiendo, no le importó el sufrimiento de Pedro y lo reprende delante de los demás. Entonces, vemos que Jesús nunca falló en saber cuándo hacer una cosa y cuándo la otra. Pero nosotros tenemos que o pedirle a Dios que nos dé gracia para saber cómo comunicarlo. Y cuando te llegue el argumento del amor, hay que explicarles que es el amor ágape. El amor ágape no tiene nada que ver con las emociones. Un amor ágape es una convicción, es una decisión, algo que tú decides hacer. Si no, ¿cómo podrías amar a tus enemigos? Entonces, es un argumento equivocado decirte, es que el amor, ¿dónde lo dejas? No, precisamente porque te amo, te tengo que decir la verdad. Si alguien está en el vicio de las drogas y dice que no puede dejarlas, y la única forma es separarlo de las drogas, desintoxicarlo, aunque sufre, si lo amas, ¿qué haces? ¿Le sigues dando la droga o lo enfrentas al dolor de la desintoxicación? El amor ágape es que sea desintoxicado aunque sufra mucho, porque es lo mejor para él. El falso amor que predican muchos es, síguele dando la droga aunque se destruya. Entonces hay que hacer esa distinción para que la gente comprenda que el amor del cual habla la Biblia principalmente no es emocional, sino intelectual por convicción. Sí, es que yo les digo de mi vida, o sea, simplemente mi día a día, dicen, ay, pues no conoces a Dios, qué poca fe tienes. O sea, porque yo les digo, no, es que Dios está trabajando conmigo, estoy aprendiendo esto, a pesar de esto. Ay, no, pues estás mal, que Dios es amor, ¿cómo te va a tener eso? O sea, no me das evidencia. O sea, yo, no, sí, para mí sí estoy dando evidencia. Bueno. Están equivocando el concepto, hay que hacer el esfuerzo por aclarar.
¿Alguien más? No. ¿En línea? ¿Hay preguntas en línea? ¿No? Bueno, entonces nos sobraron 6 minutos que no son acumulables. Terminamos la transmisión para los que nos acompañan en línea. Les agradecemos por estar aquí. Los invitamos a los jueves a la sesión de preguntas. Si no estás en el grupo de WhatsApp donde se publica el link de las preguntas, menciona en los comentarios de la transmisión de Facebook que te interesa y te hacemos llegar las instrucciones. Gracias.